Hola, hola, muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos al webinar Factores clave para implementar una estrategia de Data y Analytics. Me presento, yo soy Evelyn Rivera, coordinadora de marketing de Next Solution. Y primero que nada les quiero dar unos avisos. Este webinar se está grabando y se los vamos a hacer llegar el martes de la siguiente semana. Eh, También si tienen alguna falla para escuchar o para ver el video, háganoslo saber en el chat y escríbanos todas las preguntas que tengan en el chat. De todas formas, al final del webinar vamos a tener una sección de Q&As. Y bueno, está aquí con nosotros Aureliano Rivera, el presentador del día de hoy, que es director general de Next Solution. Tiene más de 20 años como consultor y emprendedor en Business Intelligence, Analytics y Data Science. Ha impartido clases en el TEC de Monterrey y la Universidad de Monterrey. Es mentor de Data Science en Collective Academy y miembro de EO. Así que los dejo con él. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenos días. Perdón, les regresé sin querer. Ahí está. Para quienes no nos conocen, varios de ustedes ya han estado entrando a nuestros webinars desde el año pasado, pero para quienes no nos conocen, Nexolution es una empresa que tiene poquito más de 20 años ayudando a nuestros clientes a usar sus datos con el objetivo de entender y transformar su negocio. Nosotros lo que hacemos es, los ayudamos a automatizar todos sus procesos analíticos, a usar esa información para que los usuarios puedan analizar, visualizar, generar reportes, dashboards a través de herramientas de Business Intelligence. Como decía ahorita Evelyn, modelos de Data Science para hacer proyecciones, segmentaciones de clientes, análisis de canastas, etcétera. Y trabajamos también muy de cerca con las áreas de finanzas, haciendo proyectos de planeación y consolidación financiera. Nosotros hemos estado haciendo una serie de webinars durante el año pasado. Este es el segundo de este año. Y el objetivo pues, es continuar con estos webinars lo que resta del año. Hemos tenido buena aceptación, ha habido buenos comentarios y creemos que son de valor, ya sea para darles ideas o para actualizarlos en algunos temas. Los siguientes webinars son en abril y mayo. En abril vamos a hablar de cómo hacer análisis de rentabilidad, que pues prácticamente para todas las empresas es muy relevante, o sea, cómo saber y entender qué es lo que está ocasionando el que ganen o pierdan dinero y cómo pueden justamente incrementar la rentabilidad de sus diferentes negocios, productos, clientes, etcétera, ¿no? Y el otro tema que estaríamos viendo en mayo, pues tiene que ver con algo que se llama Tax Analytics, que aunque a lo mejor a muchos no nos gusta el tema de los impuestos y mucho menos pagarlos, pero la realidad es que las áreas de impuestos en las empresas manejan una cantidad de datos impresionante y tienen que estar haciendo mucho trabajo y tienen que estar estableciendo estrategias que tienen que estarlas cambiando constantemente para justamente, por un lado, cumplir con el SAT, con el gobierno, pero por otro lado, pues obviamente para reducir los costos, ¿no? De calcular y pagar esos impuestos. Entonces, en mayo estaremos hablando de esos. Estamos planeando también, no los tenemos todavía bien calendarizados, pero estamos planeando un par también de webinars más técnicos que también nos han pedido, ya más tipo un workshop, más a detalle, a lo mejor ya con tecnologías específicas. Entonces, les estaremos haciendo llegar esa información también en su momento. Hay uno que tenemos planeado para abril, junto con la gente de Tableau, para cómo usar Tableau en empresas de manufactura, pero bueno, apenas lo estamos trabajando y teniendo información se las enviamos. Entonces, de lo que quiero hablarles el día de hoy es de varios temas, ¿no? El primero, el valor de los datos, que seguramente muchos de ustedes han escuchado algunas cosas de las que vamos a comentar, pero bueno, yo creo que es la base para el resto de lo que vamos a ver, ¿no? Y luego, cómo estos datos, las empresas los utilizan de diferentes maneras, dependiendo del nivel de madurez en el que estén. Y luego, pues justamente el objetivo de la plática, que son cuáles son esos factores clave, ¿no? Para considerar en cómo establecer una estrategia de analytics e implementar adecuadamente este tipo de proyectos en sus compañías, ¿no? Entonces, pues déjenme empezar con el valor de los datos, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Yo creo que todos hemos estado escuchando y de una u otra manera, pues que los datos son muy importantes, o lo vemos en nuestras empresas, ¿no? Incluso lo han escuchado posiblemente de esta manera, donde les dicen que ahora los datos son el nuevo recurso más importante, antes era el petróleo, ahora son los datos, y haciendo la misma analogía, lo que dicen es que, pues al igual que el petróleo, los datos necesitan extraerse, pero también necesitan procesarse,
para poder generar valor, ¿no? Entonces, el dato crudo por sí solo no sirve de nada si no se procesa para obtener un resultado y obviamente darle un valor al negocio. Algo bien importante es que este tema de datos no es un tema de tecnología. Obviamente está soportado por la tecnología, pero es un tema principalmente de negocios. Y algo que ustedes pueden ver es que hay muchas revistas, muchas publicaciones de negocios donde pues, se habla de los datos constantemente, ¿no? Se fijan, ahí está abajo el Harvard Business Review, hay una cantidad impresionante de artículos de temas de analytics y de datos. Bueno, The Economist, que es otra revista también de negocio muy reconocida, pues también habla de temas de datos. Y recientemente terminé un programa en el IPADE donde eh, pues yo creo que una buena cantidad, y me atrevo a decir que hasta incluso la mayoría de las sesiones tenían que ver con cómo usar los datos en las empresas para que los ejecutivos tomaran decisiones, que conocieran a sus clientes y pudieran saber qué es lo que está pasando en sus empresas, ¿no? Entonces, este tema de los datos, lo que quiero decir con esto es muy relevante, ofrece una cantidad de beneficios impresionante al usarlos correctamente. Entonces, ya es un tema no nada más de tecnología, es un tema de negocios. Y vamos a hablar mucho de eso durante la plática de hoy. Eh, ¿Cuál es la promesa, no? Porque a nosotros nos buscan mucho los clientes y todo mundo pues lee y escucha, ¿no? El beneficio de usar los datos. Y la promesa es que si una empresa utiliza data y analytics, business intelligence o como lo queramos llamar, no me voy a meter en temas de términos, pero el valor es convertir una empresa en una empresa enfocada primero, ¿no? Que sepa qué es lo importante, que no tener claridad de qué está pasando en el negocio. Una empresa consciente, que esté alerta, informada, que sepa cómo están sus clientes, sus productos, qué está pasando alrededor y pueda reaccionar rápido, ¿no? Una empresa alineada donde todo el mundo tiene claro cuáles son los objetivos y cómo un área colabora al resultado del otro y todos colaboran con la estrategia de la empresa, ¿no? Obviamente una empresa ágil que puede reaccionar muy rápido a las condiciones del mercado porque constantemente está analizando lo que quieren sus clientes, está analizando el desempeño de sus vendedores, de sus productos y obviamente tiene una capacidad de respuesta mucho más rápida que la competencia, pero también es una empresa predictiva que es capaz de usar esos datos para anticiparse, ¿no? No solamente para saber qué pasó, sino también para poder saber qué va a pasar y para poder identificar patrones y tomar acciones antes de que las cosas pasen, ¿no? Entonces, esa es la promesa que escuchamos constantemente de Analytics, ¿no? Y casi todas las empresas pues entran con esta visión y pues, obviamente saben que al usarlo correctamente van a convertirse en una empresa de este tipo. Pero bueno, antes del pero, el valor del Data Analytics pues es también que tiene un impacto en el negocio, ¿no? Y hablamos de ventas, hablamos de utilidades, hablamos de mejorar la capacidad de producción, de adquirir nuevos clientes, de generar más lealtad de clientes, etcétera. Entonces, lo que ustedes van a ver es que el resultado final de un proyecto o de un programa, para llamarlo más claro, que es un conjunto de proyectos, de Analytics, pues va a ayudar a cumplir al final los objetivos del negocio. Y esto es bien importante porque algo que yo le digo a mis clientes es, si un proyecto de analítica no te impacta en tu negocio de alguna manera, pues no deja de ser un juguetito bonito, con el cual pues a lo mejor sí vas a entender algunas cosas, pero no realmente le estás sacando jugo. Entonces, un proyecto de este tipo o te tiene que ayudar a vender más, o te tiene que ayudar a reducir tus inventarios, o te tiene que ayudar a mejorar tu cobranza, o a tener a tus clientes más contentos, si no realmente no tiene sentido el implementar un proyecto de este tipo, ¿no? Digo, la realidad es que hay muchos casos, ya en el mercado, casi todas las empresas tienen algo y han visto los beneficios. Ahora sí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el reto? ¿No? El principal reto es que toda esta visión y todo este objetivo que las empresas están buscando, pues la gran mayoría no lo están obteniendo, ¿no? O sea, muchas empiezan este tipo de proyectos pensando en convertirse en ese tipo de empresas que comentábamos, pero se quedan cortas o se dan cuenta que no es tan fácil o se dan cuenta que no tenían todos los recursos humanos, tecnológicos, datos, etcétera, necesarios para poder realmente cumplir esa promesa, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué pasa esto, no? Y por ahí me encontré, justamente ahorita hablando del tema de Harvard Business Review, me encontré este estudio que hicieron en el 2019, donde dice, bueno, ¿cuáles son los retos o los desafíos a los que se enfrentan las empresas y por las cuales
no se obtienen esos resultados que se esperan, ¿no? Y si se fijan, si nos vamos de arriba hacia abajo, no voy a repasar todos, solamente los más importantes, pero el primero dice silos de datos y dificultades para manejar datos de múltiples sistemas, ¿no? Eh, el segundo, si se fijan, dice datos imprecisos o insuficientes. Y si me voy ahí por ahí algunos abajo, no sé, ya uno que dice el 32% más abajito, dice volúmenes de datos o increased volumes, volúmenes de datos más grandes y datos ahora estructurados y no estructurados, ¿no? Entonces, el primer reto, y es algo que constantemente vemos, es trabajar con datos. O sea, para poder generar dashboards, reportes o hacer modelos predictivos, necesitamos un insumo y ese insumo son los datos. Y el problema es o que los datos están, pero no los podemos extraer, o que por política, ya sea de seguridad o simplemente porque a veces se crean ciertas situaciones políticas dentro de las empresas, no nos permiten extraerlos, aunque los datos estén allí, o no nos permiten utilizarlos, o porque no hay una persona o personas que tienen claro cómo utilizar esos datos, o sea, cómo calcularlos, qué tipo de reglas aplicar, etcétera. Entonces, la gran mayoría de las veces, y eso es experiencia de nosotros de muchos años, pero la gran mayoría de las veces que un proyecto fracasa o se retrasa o no tiene el impacto esperado es por los datos. Yo les diría, es el principal factor, al igual que este estudio, que nosotros hemos visto en la mayoría de los clientes, donde está el principal reto, el principal riesgo, ¿no? No hay suficientes datos, no es claro cómo se tienen que calcular, es muy difícil integrarlos. Los otros temas, si se fijan el tercer punto, y hay uno, el que sigue, el quinto, tiene que ver con temas culturales. O sea, dice, eh, de alguna manera, una resistencia, ¿no? De los tomadores de decisión de confiar más en los datos que en el estómago, ¿no? Para tomar decisiones. Y el quinto dice, las barreras culturales que evitan que se utilicen los datos en más departamentos, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con eso? Puede ser una empresa que tiene muchos años en el mercado, donde a lo mejor el director general fue el fundador y él siempre ha hecho las cosas de cierta manera y pues él tiene tanta experiencia que todo el mundo sabe que las cosas que él ha hecho han funcionado, pero llega un punto donde pues, a lo mejor ya no se está actualizando, a lo mejor el mercado ha cambiado y el negocio pues, es un negocio maduro y va a seguir siendo estable y está bien a lo mejor, pero pudiera estar mejor, ¿no? Pero el problema es que como siempre se han hecho las cosas así, pues entonces, ¿para qué uso los datos si yo tengo mucha más experiencia que la que cualquier dato me pueda proporcionar, ¿no? En otros casos, pues desafortunadamente hay temas políticos, donde pues, estos son mis datos, yo no los comparto, porque el tener yo los datos y el yo poder procesarlos y entregar el resultado, me va a ayudar a mí a tener una mejor posición política dentro de la empresa. Eso también, desafortunadamente, lo hemos visto en muchas ocasiones. Creo que cada vez menos, pero también pasa, ¿no? Entonces, aquí se fijan, hay temas de datos, hay temas culturales, obviamente hay temas de tecnología, o sea, hay bien temas de falta de herramientas de autoservicio, lo que veíamos ahorita de grandes volúmenes de datos que se necesitan procesar muy rápido. Y comento esto porque casi siempre tratamos de ver este tema desde el punto de vista de tecnología, ¿no? Nos hemos topado con muchos clientes que nos dicen, oye, pues, ¿qué crees? Que compré tal o cual herramienta y no me jaló, no funcionó, pero la que sí funcionó fue esta. O tuve un problema con esto, o tuve un problema con otro, y casi siempre le echan la culpa a la tecnología, pero la realidad es que casi siempre el problema son los datos o el proceso que se utilizó para traer los datos o para calcularlos. Es muy rara vez cuando el problema realmente es tecnológico, ¿no? Y vamos a ahondar un poquito más en eso más adelante, pero lo que quiero decirles con esto es que hay muchos factores más allá de la tecnología que tienen que considerar y donde el más importante definitivamente son los datos, ¿no? Ahora, eh, hay también algunos modelos que hemos visto, digo, hay algunos que nosotros hemos usado. Este es uno de varios. Si quieren más información, se los puedo pasar y les puedo pasar otros del Data Warehouse Institute y de algunas otras empresas, pero es un modelo de madurez en el uso de Data Analytics. Y esto a mí se me hace muy relevante porque todas las empresas ya utilizan algo y, y muchas veces nos dicen, oye, pues es que yo ya tengo mucho tiempo usando herramientas de BI, pero nada más las utilizan los usuarios para bajar los datos Excel. O nada más tenemos reportes estáticos, pero no hay usuarios que realmente estén
haciendo autoservicio y haciendo análisis de otra manera, ¿no? Que no tenga que ver con el hacer ciertos dashboards o ciertos reportes de manera fija. Entonces, cuando ustedes quieren decidir o investigar qué es lo que está pasando, aquí es donde creo que pueden entender muchas de las causas, ¿no? Y otra vez, sin repasar todo detalle, pero si se fijan, el nivel básico, el uno, ¿cuál es el caso? Es el caso de todas esas empresas, que desafortunadamente todavía hay muchas, que bajan los datos, los manipulan como pueden en Excel y presentan las gráficas en Excel y PowerPoints, y todo el tiempo están corriendo, ¿no? O sea, sobre todo las áreas de finanzas, cada mes están preparando los datos y ahí corriendo para que medio cuadren, y ya cuando cuadran ya no se preocupan y pues ya medio presentan ahí la información, ¿no? Pero no tienen tiempo suficiente para evaluar el resultado y poder tomar acciones, ¿no? Si se fijan, en el tercer punto de ese nivel básico dice, la gente argumenta si los datos son correctos. Eso nos pasa mucho también, donde se presenta un número y en las juntas, en vez de discutir sobre cómo solucionar un problema, la junta se convierte en una cena de negros donde todo el mundo está discutiendo si el número es correcto, si consideraron devoluciones, si consideraron lo ya pagado, solamente lo facturado, si metieron cierto tipo de descuentos o no, etcétera. Entonces, hay mucho argumento alrededor de los datos y de cómo se calcularon, y casi todo se presenta en Excel. Y si llegan dos personas con el número que debería ser igual, pues resulta que el número es diferente, ¿no? Uno llega con ventas de 100 y otro llega con ventas de 110, y pues ahí es donde se generan estos problemas. Eh, el nivel 2, el nivel 3, pues tienen que ver ya con la formalización y el hacer esto, pues de alguna manera más estructurada, ¿no? Donde, pues ahora sí, en el nivel 2, IT, pues tiene ya un proceso donde recopila los requerimientos, se empiezan de alguna manera a limpiar los datos, se empiezan a utilizar cierto tipo de herramientas y se genera a lo mejor cierta cantidad de reportes o dashboards ya más estructurados. En el nivel 3 es, ahora sí empiezo a integrar tanto la información estructurada o la interna de la empresa, facturación, cobranza, la información de los tickets, producción, inventarios, pero empiezo a lo mejor a integrar otro tipo de datos, información de estudios de mercado, del clima, de redes sociales, etcétera, ¿no? Y empiezan ya a darse cuenta de que hay otras maneras de trabajar y de que el objetivo es entregar resultados rápidos, cortos, y estar avanzando constantemente, ¿no? Y luego vienen las etapas 4 y 5, donde si se fijan, se trata de temas más de gente, ¿no? Donde pues ya hay un champion, hay un ejecutivo que está muy involucrado, se crea una figura que cada vez más lo vemos, afortunadamente, que es la del Chief Data Officer, que es un responsable de datos de la empresa, y ya se empiezan a usar los datos de otra manera, ¿no? ¿Y a qué me refiero otra manera? Ya no solamente es el dashboard o el reporte para ver cuánto vendí y compararme contra el mes pasado, contra el año pasado. Ya estoy usando los datos para poder encontrar patrones en mis ventas, en mis gastos, en mis operaciones, y ya poder tomar decisiones que no puedo tomar simplemente con un reporte comparativo, ¿no? Se empiezan a usar también los datos de tal manera que empiezo a usar, hacer modelos predictivos, hacer proyecciones, hacer simulaciones, a poder determinar cuál es el plan óptimo de compras para un retailer, o cuál es el perfil del cliente al que le voy a enviar tal promoción, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya es donde realmente se empieza a sacar más valor, e incluso, digo, aunque no está ahí explícito, pero lo que vemos es también que se empieza a operacionalizar la analítica, ¿no? ¿Qué significa eso? El que en base a lo que yo estoy descubriendo, se empiezan a generar reglas o se empiezan a generar procesos donde yo ya puedo operacionalizarla. Y somos usuarios de eso todos los días. Un ejemplo es Amazon, otro ejemplo es Netflix. Yo compro un producto y hubo un algoritmo atrás que encontró correlaciones entre los productos para saber cuál se puede vender junto con otro, cuál está más correlacionado, y en base a eso me hacen una oferta en el momento que yo estoy comprando, ¿no? O en Netflix, cuando vemos una película, pues automáticamente nos recomienda otra porque sabe que esa otra película nos puede gustar, ¿no? Entonces, de esa manera es como se operacionaliza la analítica, ¿no? Ahora, algunos insights muy rápido de este estudio, ¿no? Lo primero es que el 60% de las empresas que se evaluaron a nivel mundial están en los 3 niveles más bajos. O sea, la realidad es que son pocas todavía las que están en los siguientes 2 niveles. El 48% de Asia Pacífico, el 44% en Norteamérica y el 30% en Europa, están en los últimos 2 niveles.
Yo creo que en México, digo, no, obviamente no he hecho un estudio, es mucho en base a mi experiencia, pues debemos estar en el equivalente de Europa o Medio Oriente, ¿no? O medio o sea, yo creo que a lo mejor es un 30% de las empresas en México que andan en esos 4 o 5 niveles o que ya están trabajando en lograr estar ahí, ¿no? Y lo último es que la gran mayoría de las personas o de las empresas que respondieron a nivel mundial, pues se evalúan en el nivel 3. O sea, ya hay algo, ya generó dashboards, ya generó reportes, ya estoy integrando algunas cosas, ya usamos datos, pero todavía no damos ese brinco para usar los datos de manera estratégica, para usar los datos para operacionalizarlos en nuestros procesos de negocio y para tomar otro tipo de acciones que no podemos tomar con un reporte normal, ¿no? Entonces, se me hizo muy relevante esto, es un estudio, igual lo pueden buscar y va a aparecer ahí público en Google, o si nos buscan, les pasamos el link para que lo vean, ¿no? Ahora, en base a esto es muy común cuando llegamos con nuestros clientes y van a arrancar con un proyecto de analítica, que nos hagan una serie de preguntas, ¿no? Preguntas como, oye, y pues, ¿cómo empiezo? Oye, lo que les decía ahorita, ¿no? Le he metido mucho dinero a BI, pero no tengo resultados, ¿qué hago? Oye, pues, ¿a quién les doy herramientas, no? ¿Se lo doy nomás a los ejecutivos o se los doy a todos o a unos cuantos? Oye, pues, ¿cuál es la mejor herramienta de BI? ¿O cuál es la mejor herramienta de tele? ¿O cuál es la mejor, lo que sea, ¿no? Esa pregunta es bien común. Eh, Luego hay temas, a lo mejor hay más particulares que va a tomar un momento de si necesito no un data warehouse porque alguien me dijo que no necesitabas preparar datos, sino que el de la herramienta BI se conecta directo a tu RP y ya de ahí tienes todo, ¿no? Entonces son preguntas muy comunes que les voy respondiendo ahorita en el resto de la plática, ¿no? Igual, si tienen más preguntas, alguna que no ven por aquí, pónganmela en el chat y lo vamos a ir respondiendo. Ahora, ¿cuáles son esos factores, ahora sí, ¿no? Con los que ustedes pueden irse moviendo de un nivel de madurez a otro? Eh, yo ahorita les hablaba que es un tema de datos, es un tema de gente, de cultura, de tecnología. Entonces, lo que van a ver aquí primero eh, tiene que ver con la alineación con el negocio. O sea, les decía al principio, un proyecto de analítica que no está alineada con el negocio, que no tiene un impacto en las ventas, en las utilidades o en la operación, etcétera, no tiene sentido, ¿no? O sea, tiene que partir de una necesidad de negocio, no de una necesidad de TI, porque al final lo que se busca con esto es mejorar los resultados de la empresa, ¿no? Entonces, el primer factor es alinearse con el negocio, con el objetivo de tener mejores resultados. El segundo es pues, crear o tener o desarrollar una cultura de datos, donde el objetivo de esto es hacer a la gente más productiva, que sepan utilizar mejor sus datos, que sean más rápidos para usarlos, etcétera. Vamos a entrar mucho a detalle en cada uno de estos. Y el tercero, obviamente, sí es muy importante, es la arquitectura tecnológica, ¿no? O sea, tener una arquitectura que permita crecer a un costo bajo, que soporte grandes volúmenes de datos y que obviamente ayude o soporte pues todas esas estrategias que están haciendo de analítica, ¿no? Entonces, vamos viendo cada una de estas para que sepamos qué más hay que considerar. Entonces, cuando hablamos con alineación del negocio, de lo primero que hablamos es de definir casos de uso, ¿no? Casi siempre nos dicen, oye, pues está bien, tengo un montón de necesidades en finanzas, en ventas, en producción, en recursos humanos, pero ¿por dónde empiezo, no? Entonces, ahí lo que típicamente hacemos es definimos casos de uso. Tenemos un catálogo muy grande de casos de uso. Ahorita les voy a poner un ejemplo, pero, a ver, lo puedes usar para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. Ok, ya, definiste 50 casos de uso. Bueno, pues ahora, ¿cuál es el roadmap, no? ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? Ahorita se los digo. Tercero, ¿cuáles son los resultados y beneficios esperados, no? O sea, ¿qué voy a obtener de usar la tecnología para resolver ese problema que está en ese caso de uso, no? Y el otro, pues, es cuál es el caso de negocio. O sea, voy a invertir 100 pesos, en qué momento lo voy a recuperar, cuál va a ser mi beneficio económico, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de casos de uso, la realidad es que hay mucho material. Nosotros tenemos mucho, lo pueden conseguir en Internet, pero son cosas como esta. O sea, nosotros tenemos ahí un catálogo de casos de uso por áreas de negocio, por industrias, por diferentes cosas. Este es un ejemplo muy sencillo de banca. Entonces, nosotros dijimos, a ver, ¿para qué utiliza la analítica la banca? ¿No? Una es para los clientes.
Y los clientes pues responden, o la información de clientes se puede utilizar para responder ciertas preguntas de negocio, ¿no? O sea, ¿cuál es el perfil de los clientes que me compran, que no, qué productos consumen, a qué promociones le ofrezco, a qué clientes y a través de qué canal, si es un canal físico, un canal digital, cuál es la probabilidad de que el cliente responda, etcétera. Entonces, cuando van a definir una estrategia analytics, o perdón, un caso de uso, yo partiría primero de esto, ¿no? Y eso se lo digo también mucho a los clientes. Partiría de cuáles son las preguntas de negocio que quieren responder para entonces ahora sí revisar qué datos tienen, etcétera, que ahorita lo vamos a ir viendo, pero parten de las preguntas y ahora sí, ¿cuáles son los casos de uso? Puede haber un caso de uso de segmentación de clientes. Pues hago un modelo donde me traigo los datos de las ventas, de los productos que los clientes están comprando y en base a eso los segmento para saber qué otras ofertas les puedo hacer, cómo puedo hacer cross-sell y upsell, ¿no? Hay modelos, por ejemplo, de analítica, campañas y promociones, ¿no? ¿Qué campañas y qué promociones funcionan mejor? ¿En qué tienda, en qué día? El ejemplo que ponemos de Amazon, ¿no? Oye, pues cuando compras tal producto, pues ofrécele también este otro porque está muy correlacionado y hemos visto que el 80% de los clientes que compran el producto 1 van a comprar el producto 2, ¿no? Ah, pero ¿sabes qué? También resulta que reaccionan mejor a una oferta de 3x2 que a un descuento del 10%. Entonces, te vas a dar cuenta con esto, pues, que vas a resolver diferentes problemas de diferentes maneras, pero al final vuelvo a lo mismo, ¿no? Hay un montón de catálogos, perdón, de casos de uso, y obviamente pues empiezan a hacer como que su inventario, ¿no? Ese es como que el primer paso. Luego dicen, ahora sí, pues, ¿cuál caso de uso va primero, cuál va después, ¿no? Y aquí nosotros usamos algo como esto, donde dices, bueno, tengo mis casos de uso y tengo dos ejes, ¿no? Un eje es el impacto al negocio. O sea, hay un caso de uso que a lo mejor va a impactar en los ingresos, hay otro que va a impactar en la rentabilidad, hay otro que va a impactar en el servicio al cliente, hay otro que va a impactar en X cosas, ¿no? Entonces, obviamente, pues de esa manera lo podemos ir priorizando en cuanto al impacto al negocio, ¿no? ¿Cuál hago primero? Pues el que me genera más ventas o el que me genera más utilidades. Pero el otro eje es la factibilidad, o sea, qué tan factible es hacerlo, ¿no? O sea, yo quisiera, les voy a poner un ejemplo que lo he puesto en algún otro webinar, pero digo nada más como comentario, pero de repente me han dicho algunos clientes, estuvimos viendo algo con una cadena de gasolineras, donde nos decían, oye, es que yo quisiera tener digo, nosotros somos partners de Google para entender todo el contexto, ¿no? Entonces nos dicen, oye, pues como tú eres partner de Google y Google tiene Google Maps y tiene Waze, pues yo quisiera tener la ubicación en tiempo real de todas las personas que transitan alrededor de mis gasolineras para poder enviarles un SMS o enviarles algo para que vengan y carguen gasolina conmigo y no con la competencia. ¿Ok? Digo, dejando a un lado el tema obviamente ético y de seguridad que está muy complicado, pues qué tan viable es eso, ¿no? Primero, por política, por seguridad, por confidencialidad, pues Google no comparte obviamente la información de dónde está la gente, en qué lugar, pero también, pues si tú apagas tu GPS, no te va a salir si estás cerca o si estás lejos, ¿no? Entonces, ahí no hay factibilidad en cuanto a los datos, o sea, los datos no los puedes obtener, a lo mejor el caso de uso te puede tener un impacto brutal, pero no tienes datos que realmente soporten ese caso de uso. Entonces, cuando hablamos de factibilidad, hablamos de varios factores. Uno, obviamente, son los datos, pero hay otros factores que tienen que ver con la gente, ¿no? Y eso también es súper importante porque dice, está bien, tengo los datos, los tengo en el RP, los tengo en el sistema de punto de venta, los tengo en el sistema de recursos humanos, perfecto. Pero resulta que no hay un sponsor, ¿no? O sea, no hay un ejecutivo de la empresa que está ayudándote, que está empujando, que está destrabando cosas para asegurarte que esto se implemente. Entonces, si no tienes un sponsor, no es factible. Repito, es un proyecto de negocio, no es un proyecto de TI, y tienes que tener a alguien que lo empuje. Afortunadamente, cada vez más, los directores generales o a lo mejor el CFO o gente de muy buen nivel está impulsando este tipo de proyectos, pero creo que es el primer factor. El segundo, bueno, segundo y tercero, que lo ven ahí los puntos, pues tiene que ver con los usuarios clave y los le llamamos domain experts, ¿no? Es decir, no solamente es el impulsor, a lo mejor tienes al ejecutivo, al director de finanzas que está muy interesado en tener información de la rentabilidad del negocio, pero resulta que hay cierto tipo de costos o gastos que no sabemos exactamente cómo se calculan, ¿no? Y la persona que sabe calcular esos costos o gastos, está muy ocupada o es una chava que se fue,
de permiso por embarazo, o se fue de la empresa y quedó una caja negra y no sabemos exactamente cómo se hace. Pues también muchas veces el tema de no tener listos los datos es porque no se tienen claras las reglas y los cálculos y todas las consideraciones para poder llevar los datos hacia una herramienta. Y es un tema de gente, ¿no? Entonces, vuelvo a lo que decía al inicio, no es un tema de tecnología, es un tema de gente. Entonces, tienes que tener un sponsor que empuje el proyecto y tienes que tener usuarios clave y domain experts que conozcan el proceso y que te ayuden a definir las reglas para que los datos sean confiables, porque si los datos no son confiables, obviamente, pues no se va a adoptar la tecnología y no te va a dar valor al negocio, ¿no? Y lo último, pues es lo que comentamos ahorita de la disponibilidad de los datos. Entonces, cuando hablamos ya del impacto, o sea, digamos, esto es la factibilidad y el impacto, y de esa manera ustedes determinan cuál va primero, cuál va después, ¿no? En este caso, yo escogería o utilizaría primero pues, el caso de uso de Supply Demand Forecasting, y ya que lo tengo, pues a lo mejor así hago el de evaluación de planeación de capital y luego el de optimización de redes, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cómo determinamos el impacto, no? Y el impacto o los beneficios se pueden ver de varias maneras. Esto que les estoy mostrando es un caso real, le cambié un par de cosas. Esto es algo que vimos con un cliente hace como un año, año y medio. Pero bueno, son beneficios, primero funcionales, ¿no? Donde dices, bueno, a ver, yo tengo muchos Exceles, cada Excel tiene cálculos diferentes y quiero tener una sola versión de la verdad, ¿no? Esa ha sido como que una de las razones por las que muchas veces nos han contratado. O sea, yo no quiero que llegue una persona con un número y otra con otro, ya, pum. En un solo lugar quiero tener una sola versión de la verdad. Lo quiero tener en un solo lugar, que todo el mundo sepa dónde están los datos, ¿no? Y que no están en el Excel de Juanito y en el Excel de Pedrito y otras cosas en una base de datos de SQL Server y otras en una base de datos de Oracle, etcétera, ¿no? Quiero accesarlo donde esté, más ahora que estamos en pandemia y que no todo el mundo trabaja en la oficina, que todos los cálculos se hagan automático, que no tenga que bajar los datos Excel y recalcularlos, que me responda muy rápido porque manejo grandes volúmenes de datos y hay procesos que se tardan a lo mejor 3 horas, pero yo quiero que esto me dé respuestas en segundos, ¿no? Pero además que los usuarios puedan tener autoservicio para que los usuarios puedan generar ellos solitos sus propios dashboards y reportes sin que TI tenga que estar ayudándolos, pero además que los datos sean seguros, que solamente puedan ver la información que tienen permiso, ¿no? Esto es funcional, o sea, esto resuelve los problemas que tienen los usuarios y que de alguna manera pues, se enfrentan todos los días a esto, ¿no? Pero esto a veces no es suficiente, ¿no? A veces dices, bueno, ¿y qué gano con esto, no? Ah, bueno, pues tú ganas una serie de beneficios, en este caso para los ejecutivos, ¿no? Este caso particular es una empresa de retail, de restaurantes, donde pues los ejecutivos, mucho de su trabajo, además de dirigir y operar, era pues calcular datos y preparar los informes en Excel y en PowerPoint. Entonces dices, oye, si tengo esto, yo como ejecutivo ahora voy a tener más tiempo para analizar y tomar decisiones y no en estar preparando datos. Ellos están incluso pensando en contratar más personas para justamente dedicarse a preparar los datos. Y dicen, bueno, pues con esto ya no necesito incrementar el costo de mi nómina, ¿no? Porque ya voy a tener algo automático que lo va a preparar, ¿no? Entonces, al final el objetivo es, o el beneficio es que ellos tienen más tiempo disponible para atender nuevos centros de consumo, para resolver temas de operaciones, para resolver temas financieros. Pero el objetivo final, para la empresa, pues es, si estos ejecutivos tienen más tiempo, entienden mejor el negocio y pueden tomar decisiones, van a ayudar a incrementar las ventas, van a ayudar a que los clientes estén más satisfechos, van a ayudar a que haya más rentabilidad y por lo tanto que le den más valor a los accionistas. Entonces, cuando se habla de beneficios, pues tenemos que hablar de los tres, ¿no? O sea, tenemos que hablar de un beneficio funcional, tenemos que hablar de un beneficio para estos ejecutivos o para las personas, que está en la empresa y obviamente para la empresa como un ente final, ¿no? Entonces, esa es la manera correcta desde mi punto de vista de hacerlo. No vamos a meter ahorita, hay también herramientas que seguramente ustedes han usado para hacer justificaciones económicas, ¿no? Donde dices, bueno, con esto yo espero incrementar mis ventas en un 5%. Y ese 5% pues equivale a tantos millones de pesos o dólares y la inversión es de un tal, entonces yo voy a recuperar la inversión en 3 meses. Digo, hemos tenido casos donde la inversión se recupera en un mes o hasta menos incluso, pero el caso de negocio es para que puedan llegar con los directores o con las personas que van a hacer las autorizaciones y puedan justamente autorizar el presupuesto porque está muy justificado. Igual, si necesitan
ayuda o herramientas para hacer esa justificación. Tenemos ya también formatos y donde se hacen los cálculos y todo. Digo, no lo voy a mostrar ahorita por el tiempo, pero hay mucho material que también les podemos compartir en eso, ¿no? Lo último en este caso, que también se me hizo interesante, lo dejé, obviamente no hay un nombre, pero hicimos ahí un análisis y ellos resulta que pues, todos los reportes los tenían en Excel y estuvimos revisando información con varias áreas, ¿no? Entonces ellos me decían, oye, pues es que yo tengo información de tales áreas y tengo tantos reportes. Pero ya que te metes a cada reporte, pues es un Excel, si se fijan, con 10 pestañas, había uno con 61 pestañas y no eran las mismas, eran incluso diferentes, ¿no? Entonces, espérate, eso no es un reporte, esos son 61 reportes en un Excel, ¿no? Sacamos un estimado así muy por encimita. Dijimos, bueno, vamos a poner que por cada pestaña se tardan 3 horas en actualizarlo. Digo, entre que bajan los datos, los recalculan y los validan y eso, ¿no? Y pues resulta que con toda esa cantidad de Excel, pues se tardaban 1000 horas al mes, digo, más o menos, en generar estos datos, ¿no? Entonces, como que de alguna manera les dijimos, mira, nada más en términos de productividad y de costo de gente que prepara esto, pues vamos a ponerle un número, ¿no? Digo, al final sí les presentamos un número ahí estimado y solamente con ese número se justificaba el proyecto. Pero no estábamos considerando cuánto más iban a incrementar las ventas, reducir los inventarios, reducir el riesgo de no tener materia prima para poder atender a los clientes, etcétera. Entonces, es una idea de cómo pudieran justificarlo, pero obviamente tenemos muchas más cosas, ¿no? Bueno, ahora el siguiente factor es la cultura de datos. Hay otro webinar que dimos el año pasado de cultura de datos, que lo pueden ver cuando llegue esto, si no tienen todavía el link de nuestro canal de YouTube. Ahí está grabado ese webinar, hay mucho más detalle, pero quiero tocar nada más los puntos más importantes, ¿no? Y el tema de cultura de datos, ¿de qué se trata? Primero, se trata de que los datos se tienen que utilizar, pero para utilizarlos, pues tiene que haber comportamientos y creencias de cómo usar esos datos, ¿no? Ya me refiero con comportamientos y creencias, ¿no? Me refiero primero a que en la empresa se confía no solamente en que el director general es el único que sabe cómo tomar decisiones, se confía en que las personas tienen la capacidad y la experiencia para ellos resolver los problemas de sus áreas, pero también esas personas confían en los datos, ¿no? No solamente confían en su experiencia, sino confían en los datos, que son los que les van a decir que está bien o que está mal, que hay que cambiar. Otro tema de cultura de datos es el talento, ¿no? O sea, cómo el talento se va desarrollando y desarrollando es cómo voy desarrollando gente para que sepa utilizar mejor sus herramientas, para que sepa analizar mejor los datos, para que sepa visualizarlos de la mejor manera, etcétera, ¿no? Se genera un compromiso donde toda la empresa está comprometida en usar los datos para tomar decisiones y además se comparten, ¿no? O sea, estos datos no son solamente míos, son datos de la empresa, son datos de ventas que también va a usar la gente de operaciones y que también va a usar la gente de finanzas, porque todos ellos necesitan saber cuánto estamos vendiendo para poder también ellos poner eh, su, 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 su parte ahí de valor al proceso completo, ¿no? Y lo otro es cómo estos datos se utilizan para cambiar la mentalidad. O sea, a veces creemos que las cosas son de cierta manera en el negocio, pero nos damos cuenta que estos datos, al usarlos correctamente, pues te ayudan a encontrar patrones de comportamiento en tus clientes o en tus productos que no sabías, ¿no? Entonces, muchas premisas que tienes de tu negocio se cambian solamente por entenderlo mejor, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con comportamientos y creencias de una cultura de datos. Ahora, para poder implementar un proyecto o una cultura de datos de la mejor manera, nosotros lo que recomendamos pues, es también trabajar con metodologías ágiles, ¿no? Digo, no sé cuántos de ustedes ya trabajan con metodologías ágiles en sus empresas, pero digo, para bien o para mal, en todos estos años que hemos trabajado, pues trabajamos mucho con metodologías en cascada, ¿no? Donde eh, duras 3 meses haciendo análisis y diseño y luego otros 2, 3 meses construyendo y luego 1 o 2 meses probando y pues resulta que todo tu proyecto de analytics pues se llevaba a lo mejor 8 meses, 9 meses, hasta un año o más. Y entonces cuando empezabas a ver resultados, ¿no? ¿Qué pasaba? Resulta que había cambios porque no me acordé que había una regla que no había considerado, o el negocio cambió, o la persona que hizo las definiciones se fue y ahora llegó otra y lo quiere ver de otra manera. Entonces, el tema de trabajar una metodología en cascada tradicional cada vez es menos recomendable. Nosotros ya no lo recomendamos, de hecho. Entonces,
Lo que nosotros recomendamos es trabajar con metodologías ágiles para que se estén desarrollando cosas rápido, se estén haciendo entregables cortos, pero que en el camino, pues esto esté iterando y cada vez se desarrolle un mejor producto. Lo que nosotros vemos con las metodologías ágiles es, entregas un producto de mejor calidad, lo entregas más rápido, y el impacto pues, se ve en un corto tiempo, ¿no? Y no en meses. Entonces, ahí nosotros también pues, hemos hecho ya muchas cosas, cambios a nuestras metodologías desde hace años y creemos que este es el mejor camino para implementar este tipo de proyectos, ¿no? Y esto, pues al final, tiene una serie de mejores prácticas que no las voy a revisar, simplemente son prácticas comunes que tienen que ver con metodologías ágiles, que igual les puedo pasar material o seguramente ustedes tienen mucho más información que yo, pero el primer recomendación de esta es, o la recomendación alrededor de esto es trabajen con metodologías ágiles si les es posible y ya no en metodologías en cascada tradicionales, ¿no? Está entregando cosas rápidas. Ahora, sobre este mismo tema de cultura de datos, digo, decíamos, bueno, pues hay que utilizar los datos, hay que entregarlos rápido para tener resultados, pues también estamos hablando de que hay que seguir un proceso que integre otro tipo de elementos a la cultura de datos. ¿Y cuáles son esos elementos? ¿No? Hay un primer elemento que es la agilidad, y la agilidad es el trabajar o el desarrollar cosas de manera ágil, que la tecnología se pueda evolucionar y se pueda adaptar, que vaya pegando cosas y obviamente que se vayan enriqueciendo todos mis modelos analíticos, pero la tecnología, como decíamos ahorita, no es suficiente. Necesitamos que la gente sepa usar los datos, sepa usar las herramientas que compraron, sepa visualizarlos de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que le llamamos el proficiency. Y por otro lado, el cómo creamos internamente en el negocio una comunidad donde si un área ya implementó un proyecto, tuvo un aprendizaje. Hubo cosas que se hicieron bien, hubo cosas que se hicieron mal, documentaron algunas cosas que saben que se tienen que seguir haciendo. Entonces, bueno, esta área pues comparte a lo mejor esto con otra área que va a empezar. Y ellos a su vez aprenden otras cosas y se están retroalimentando constantemente y están compartiendo mejores prácticas de desarrollo, de visualización, de lo que sea, ¿no? Entonces, todo un tema de cultura de datos pues, tiene que ver con todo esto. Y para esto está este proceso que se llama Tableau Blueprint. Bueno, nosotros lo renombramos Analytics Blueprint, pero es una metodología desarrollada por Tableau, donde el propósito es justamente implementar esa cultura de datos en las empresas. Nosotros lo estamos haciendo actualmente con varios clientes y la verdad es que el cambio es muy significativo, o sea, donde te das cuenta cómo hay factores que van dejando de fuera y que el solo hecho de tener esa comunidad que comparte la visualización, que comparte la mejor manera de hacer algo, soporta, pues obviamente, el que las cosas se hagan de una manera más rápida. Entonces, esa es otra cosa que nosotros consideramos. Otra cosa que pueden hacer, que posiblemente lo han escuchado, es crear centros de competencia, que es algo similar a esto, donde creas un centro de competencia interno de analítica, que eso cada vez más lo hacen las figuras justamente que comentaba ahorita de los Chief Data Officer, ¿no? Bueno, y por último, en este tema de cultura, pues es el equipo, ¿no? O sea, el equipo de analítica pues es un equipo multidisciplinario, o sea, no es una persona nada más, necesitan varios roles. Puede ser que al inicio una persona tenga varios de estos roles, pero al menos necesitan cubrirlos, ¿no? Es decir, necesita haber un ejecutivo, como decíamos ahorita, que es el sponsor. Necesita haber, obviamente, los usuarios o los analistas de negocio, que son los que van a utilizar las herramientas que desarrollamos. Necesitamos a los domain experts, que son los que conocen cómo se calculan los datos y las reglas de negocio. Y necesitamos, pues, abajo, a los científicos de datos que crean los modelos predictivos, a los ingenieros de datos que son los que preparan las integraciones y construyen todos los procesos de limpieza e integración de los datos, y los creadores de contenido si es que se van a estar creando dashboards o reportes para que los demás usuarios los utilicen. Entonces, puede ser que al inicio pues una sola persona hace las tres de abajo, y a lo mejor pues empiezan a partir luego esos roles conforme las necesidades van creciendo y conforme se van dando más recursos para implementar este tipo de proyectos en sus empresas, ¿no? Bueno, otra pregunta que nos hacen es, oye, ¿y a quién le doy esto, no? Porque muchas veces nos dicen, no, es que nada más es una herramienta para los ejecutivos, ¿no? Yo nada más le voy a dar herramientas de BI a los ejecutivos. Y nosotros decimos, bueno, puede ser, pero pues, a lo mejor puede ser si eres una pyme, ¿no? O sea, en una pyme, pues tienes un grupo de ejecutivos, o sea, 10, 15 personas, y a lo mejor hay mucho staff ahí operando, y los ejecutivos son los que analizan información y como están relacionados directamente con la operación, pues son los que toman decisiones y entran en el negocio. Eso está perfecto. Pero ahora imagínate una empresa grande, como la gran mayoría de ustedes, ¿no?
pues hay un ejecutivo por acá arriba que establece la estrategia del negocio. A lo mejor tienen 50 oficinas, tienen 80 tiendas, hay directores de región, hay directores de tienda, hay directores de finanzas y comerciales y se empiezan a encontrar que realmente hay un montón de responsabilidades, pero todavía abajo de esos directores hay gerentes que también toman decisiones de qué le vendo a qué cliente, si le doy un descuento o no, si le compro un proveedor o le compro a otro. Entonces, se empiezan a dar cuenta que pues, las decisiones se toman a lo largo y ancho del negocio. No solamente los toman los ejecutivos o los directores, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no le doy información a los mandos medios? O sea, a un gerente, a un director. Pues se crea algo que llamamos un gap, ¿no? Del desempeño. Es decir, pues, el director general o los ejecutivos de primer nivel dicen el negocio va para allá, pero como la gente no está enterada y no tiene información de qué están haciendo bien o mal, pues van para el sentido contrario, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿quiénes deben ser los usuarios finales? Yo les diría todos, todos, ¿no? Y todos son incluso hasta los operarios, ¿no? Porque los operarios, si están en una línea de producción, pues necesitan tener, pues a lo mejor una pantalla donde estén saliendo cómo va su producción contra el plan, o si está en la tienda, qué productos son los que se están acabando en ciertos anaqueles, etcétera. Entonces, es una pregunta sencilla, la respuesta es todos. Sé que hay un tema de precio, pero eso hay varias maneras de resolverlo. Hay incluso herramientas de VI gratuitas que también con gusto luego podemos revisar. Bueno, el último tema que tiene que ver con la arquitectura. Comentábamos de que muchas veces queremos ver esto solamente desde el punto de vista de tecnología, pero ya vimos que hay otros factores. Sin embargo, la tecnología sí es muy importante. O sea, sí hace la diferencia si se usa correctamente, ¿no? Entonces, primero es que tiene que ser arquitectura escalable. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Tiene que cubrir todos los tipos de analytics. Tiene que tener una arquitectura de ingeniería de datos y además tiene que soportar self-service, ¿no? Y cuando hablamos de esa arquitectura, digamos, hay una serie de atributos que consideramos básicos, ¿no? Que debía tener una arquitectura de analytics. La primera es que sea flexible. O sea, si hablamos ahorita de que vamos haciendo proyectos cortos y empezamos con poquito, oye, pues no me pidas tal o cual proveedor que me gaste 200, 300 mil dólares en comprarte X cosas cuando yo quiero empezar de poco, pero quiero ir creciendo, ¿no? Entonces, dame esa flexibilidad para ir creciendo conforme voy necesitando, ¿no? Y no que me quieras tener aquí amarrado con algo que se me va a quedar, que lo compro mucho ahorita, pero se me va a quedar costo después. El segundo factor, y creo que es uno de los más importantes desde el punto de vista de los usuarios, es la velocidad. O sea, una arquitectura analytics tiene que ser no rápida, tiene que ser rapidísima. O sea, es muy común los retailers, ¿no? Que manejan grandes volúmenes de datos y hacen consultas en una base de datos normal, un SQL, un Oracle, y se tardan 15 minutos, 2 horas, nos han tocado procesos que se tardan 6 horas, y obviamente eso no es viable, ¿no? O sea, ¿cómo voy a tomar una decisión rápido si me tengo que esperar 6 horas para tener el dato? Entonces, pues necesitamos tecnología que pueda manejar volúmenes de datos muy, muy, muy grandes y que responda en segundos, ¿no? O que estamos cargando muchos datos y que esos datos se carguen también de una manera muy rápida, ¿no? El otro tema es que tienen que ser elásticas, ¿no? Y elásticas nos referimos pues a lo mejor ahorita tengo 10 usuarios, mañana tengo 100, pasado mañana tengo 1000, ahorita tengo 100 datos y mañana voy a tener 1 millón, ¿no? Entonces, la tecnología tiene que tener la capacidad de crecer en usuarios, en volumen de datos, en localidades. Entonces, piensen en eso, ¿no? Y obviamente, pues la tecnología tiene que ser gobernada, o sea, tiene que estar segura, tiene que ser de alguna manera regida por procesos de TI, eso es claro que se hay que hacer. Resiliente, oye, pues se fue la luz, se levanta, hubo un problema operativo, la información ahí está y sé que nunca se va a echar a perder, nunca se va a echar a perder nada, ¿no? Pero además, algo que cada vez más nos piden, de hecho ya es un must, más que un deseo, es la arquitectura debe tener capacidades de autoservicio, ¿no? Que el usuario sea capaz de hacer él solo lo que necesita, sin tener que pedir apoyo a TI. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Bueno, hablamos ahorita también de que una arquitectura de analytics debe de cubrir los diferentes tipos de analítica, ¿no? Igual, regresando al caso de Gartner, Gartner dice, mira, pues estos son los diferentes tipos de analítica que hay. Hay analítica descriptiva, que es la que me dice qué pasó. O sea, si tomamos el caso de ventas, la analítica descriptiva sería un reporte, un dashboard de ventas que me dice cuánto vendí hoy, contra ayer, contra la semana pasada, contra el año pasado, etcétera, ¿no?
hay una analítica de diagnóstico que te dice, bueno, ¿y por qué vendiste más o por qué vendiste menos? Ah, vendí más o vendí menos porque Semana Santa, o porque es Día de las Madres, o porque hubo una promoción, o porque fue martes de frutas y verduras, ¿no? Oye, y en base a esa historia, ahora sí dime qué va a pasar. Ah, bueno, con ese historial de ventas, yo te voy a decir qué sigue, ¿no? Te voy a proyectar las ventas de los siguientes meses, te voy a proyectar los inventarios que necesitas comprar, etcétera, ¿no? Y por último, la analítica prescriptiva, que es básicamente optimización. Ok, si yo tengo un pronóstico de ventas de tanto, pero tengo restricciones de espacio, de capital, de tiempo, de lo que sea, dime qué le tengo que comprar, a quién, cuándo, dónde y a qué precio, ¿no? Entonces, son esos tipos de analítica y que si se fijan, pues pasan de ser usadas por los humanos, por ejemplo, la analítica descriptiva, típicamente son reportes o dashboards, los humanos lo preparan, analítica como la predictiva o la prescriptiva, donde pues ya se utilizan modelos de machine learning o ya es la computadora la que hace la analítica y el usuario final la consume, no la prepara, ¿no? Entonces, esos son los tipos de analítica que deben considerar desde el inicio, posiblemente empiezan con la parte descriptiva y van creciendo hacia los demás tipos de analítica, ¿no? Entonces, lo primero es lo que llamamos business intelligence y lo que sigue es lo que se conoce como, como data science, ¿no? Ahora, hablando ya de qué debiera ser una arquitectura, qué componentes tecnológicos, digo, este diagrama lo han visto seguramente de varias maneras, pero básicamente estamos hablando de lo siguiente. Primero hay fuentes de datos. ¿Y a qué nos referimos con fuentes de datos? O sea, fuentes tradicionales como el RP, una base de datos, archivos de Excel, archivos de texto, encuestas, etcétera, ¿no? Pero cada vez más nos piden integrar nuevas fuentes de datos. Información, no sé, hay un concepto que seguramente muchos de ustedes han escuchado o conocen, que es el concepto de IoT, de Internet of Things, donde nos piden conectarnos a máquinas o a sensores a una línea de producción y traer los datos. O hay veces que nos piden traer imágenes o traer video y hacer analítica de las imágenes y analítica de video. Información de PDFs. Recientemente estamos viendo con un cliente donde nos puede integrar información de contratos, pero todos los contratos están en esos PDFs y formatos como XML, JSON, etcétera. Entonces, a eso nos referimos con fuentes. Esas fuentes pasan por un proceso de integración y preparación de datos, donde esos datos se limpian, se filtran, se ordenan, se transforman y se utilizan tecnologías como estas, ¿no? Herramientas de preparación de datos, herramientas ETL, herramientas de calidad de datos o herramientas de streaming, si es que quieren tener información en tiempo real, ¿no? O casi en tiempo real. Entonces, estos datos se conectan y se procesan a través de este tipo de herramientas y van y caen en repositorios analíticos, ¿no? Que ahí pues hay varios conceptos que en un momento voy a ver más a detalle, data lake, data warehouse, etcétera. Y luego esto, a su vez, va y retroalimenta o se utiliza por los usuarios, donde ya los usuarios hacen análisis visual, hacen sus dashboards, a lo mejor hay toda una fábrica de reportes que están haciendo un montón de reportes que se utilizan en negocio, o se utilizan esos datos para hacer modelos predictivos y prescriptivos o aplicaciones analíticas, como decíamos hace rato, ¿no? Eh, Esto es el escenario ideal, ¿no? Obviamente puede ser que empiecen con algo y van poco a poco evolucionando, pero también la realidad es que esto típicamente se ha visto como responsabilidad de TI, donde TI hace la preparación de datos, TI administra las bases de datos y TI construye los reportes. Pero cada vez más lo que nos piden es el autoservicio, ¿no? Yo, usuario final, quiero tener la capacidad de conectarme a los datos, procesarlos y visualizarlos, ¿no? Entonces, se van a encontrar con que los usuarios, de hecho ya lo hacen, bajan los datos Excel, ahí los procesan, los manipulan, y ahora sí que con eso, pues empiezan a hacer ellos sus gráficas, sus reportes, nada más que ahora lo hacen con herramientas más formales, ¿no? Entonces, se van a encontrar con que los usuarios ahora integran datos, los filtran, los preparan y generan sus reportes y sus dashboards con eso, ¿no? Entonces, esta es la arquitectura ideal, obviamente soportada por capas de seguridad, por capas de data governance y bueno, y otros factores que ahorita no me voy a meter, ¿no? Eh, Ahora, cuando hablamos ya de los datos o de esa cajita que veíamos de repositorios analíticos, ahí venían varios conceptos, data lake, data warehouse, data mart, seguramente muchos de ustedes han hecho algo o lo han escuchado o lo tienen, pero básicamente hablamos de dos cosas. Hablamos de que están esos datos crudos, como hablamos al inicio del petróleo, que se integran y luego esos datos se procesan, se calculan, se transforman de alguna manera, ¿no? Entonces, antes, digo, acuérdense que tengo como 20 años en esto, bueno, un poquito más,
hacíamos algo que se llamaba un ODS, que era el Operational Data Store. El Operational Data Store era como una réplica de lo que tenías en la operación y luego, ya que estaban esos datos crudos en otra base de datos, ahora sí los procesábamos, ¿no? Y eso lo seguimos haciendo. Pero ahora el concepto, lo que más se utiliza es un data lake, porque resulta que ya no solamente son los datos transaccionales, son también, como decíamos, imágenes, JSONs, XMLs, que luego eso se van a procesar en un data warehouse. Entonces, la recomendación aquí es, y estas flechitas blancas ahora sí es de dónde a dónde fluye la información, ¿no? Entonces, de aquí fluye la información hacia el data lake, donde en el data lake van cayendo los archivos, van cayendo los datos crudos, estructurados, no estructurados o semiestructurados. Y luego del data lake se alimenta el data warehouse, ahora sí de una manera más formal, más estructurada, para crear modelos ya más estándar de datos. Pero a lo mejor hay muchos de esos datos, así como están cruz en el data lake, que los quiero procesar para diferentes temas, ¿no? Entonces, también el data lake pudiera utilizarse como una fuente para hacer todo ese análisis visual, dashboard, reportes que comentamos hace un momento. Y obviamente las herramientas de autoservicio deben de tener la capacidad de conectarse al data lake, al data warehouse y de hacer pues todo ese análisis visual y modelos predictivos, descriptivos y todo lo que hemos estado platicando, ¿no? Entonces, aquí hay un tema que también, digo, sé que ya estamos sobre el tiempo, pero ya no tardo mucho más. Hay un tema que también a veces nos han dicho, oye, pero ¿para qué hago esto? ¿Para qué pongo esa capa en medio? ¿Por qué no me conecto directo a SAP? ¿Por qué no me conecto directo a Salesforce? O incluso yo tengo una herramienta de BI que en ella haces el procesamiento, ¿no? Entonces me brinco la capa de Data Warehouse y así ya no necesito hacerla, ¿no? Y ya no es necesario. Acuérdense que aquí hay un tema de lo que se puede versus lo que se debe, ¿no? La recomendación de nosotros es que exista esa capa intermedia por un par de razones. La primera es porque de esa manera tienes los datos independientes de tus herramientas analíticas. Los datos no solamente se utilizan en un reporte o en un dashboard, los datos se utilizan en modelos predictivos, modelos prescriptivos, o a veces los utilizan como fuente para un CRM, para una aplicación de supply chain, etcétera, ¿no? Entonces, el propósito de esto es que tengan los datos en un lugar para que puedan ser utilizados por cualquier otra herramienta, ¿no? Ese es el primer propósito. El segundo de por qué no conectarnos directamente a un RP es por performance. O sea, a veces el que estemos corriendo reportes, pues va y le pega el performance de la gente que está facturando y que está generándonos de compra, ¿no? El problema con eso, pues obviamente es que cuando hacemos un análisis, pues el análisis, o sea, un dashboard, vamos a poner de ventas del mes, pues va y sumariza todas las facturas o todos los tickets del mes. Y eso pues va y le pega al que esté en ese momento facturando, cobrando, ¿no? Entonces, ese también es un tema. Y el tercer tema es que los datos muchas veces, o la gran mayoría de las veces, necesitan ser procesados. O sea, yo necesito filtrar, ordenar, sumar, hacer diferentes cálculos para tener el resultado final. Entonces, ese cálculo y ese proceso, pues queda en este repositorio analítico, ¿no? Entonces, el concepto que ya muchas empresas están manejando, nosotros trabajamos muy de la mano con Google y con Teradata, ya es un concepto que ahora se llama Data Lake House, ya no solamente un Data Lake o un Data Warehouse, sino el concepto de Data Lake House es que ahí tienes esas dos estructuras, o sea, las estructuras no estructuradas o estructuradas, y aparte todas esas estructuras de datos ya más preparadas para el análisis, pero las dos las puedes ver como si fuera una sola, ¿no? Entonces, el concepto del Data Lakehouse es justamente eso. Entonces, mi recomendación es evalúen esta opción. Igual es algo que se puede arrancar muy rápido y empezar, pues ahora sí, a tener una capa intermedia de datos, ¿no? Bueno, entonces ahorita que hablamos de self-service, pues hablábamos de que los usuarios quieren ellos ver sus datos, analizarlos, integrarlos. Entonces hay varias herramientas. Digo, este es un ejemplo de una herramienta que se llama Alteryx, donde el usuario lee los datos, los filtra, los ordena, los calcula y hace joins entre varias fuentes de datos. Y al final, pues el mismo usuario genera sus propios dashboards sin que tenga que pedir necesariamente apoyo de TI, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con el autoservicio. Ahora, otra pregunta que me hacen, ya me quedan, creo que, no me acuerdo si este es el último, penúltimo slide, pero bueno. Eh, ¿Qué tecnología es la mejor, no? Como les digo, una pregunta muy común es, oye, ¿cuál es la mejor herramienta de BI? ¿Cuál es la mejor herramienta de tele? ¿Cuál es la mejor base de datos? Es súper común esa pregunta, pero creo que ya le respondí que no todo es la tecnología. Sin embargo, la tecnología sí es importante, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo que a lo mejor todos podemos entender ahorita, digo, nos gusta o no, la Fórmula 1, ¿no? ¿Qué carro es el mejor, no? ¿Un Ferrari, un Renault, un McLaren, un Williams? O sea, obviamente hay un chorro de lana
para desarrollar la tecnología de cada uno de sus carros, y sabemos que incluso hay carros que tienen mejor tecnología que otros, ¿no? Entonces vamos a poner que dice, no, 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 yo quiero el Ferrari, güey. Y otra persona dice, no, pues a mí nomás me alcanza para el Renault, ¿no? Yo, obviamente, ojalá me alcanzara para cualquiera de estos, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, imagínense que efectivamente una empresa compra el Ferrari, la competencia, y nosotros compramos el más barato de estos. Pero ¿qué más falta, no? Pues ¿qué falta? Pues el piloto, ¿no? Entonces imagínate que en el carro más barato que compramos, pues tenemos a Checo Pérez, y en el Ferrari que compró la competencia, pues pone a un novato, ¿no? Entonces, obviamente, la diferencia no la va a ser la tecnología, la diferencia la va a ser quién está usando esa tecnología, y por eso hablábamos hace rato del tema de la cultura y de la preparación. Entonces, si ustedes me dicen, ¿cuál realmente es la mejor? Les puedo decir que prácticamente las principales herramientas del mercado son muy buenas. Nosotros trabajamos muy de la mano en el frente con Tableau, se nos hace una herramienta fabulosa. Trabajamos con Alteryx para temas de autoservicio e integración, trabajamos mucho con Google para temas de crear toda esa capa de datos, pero la realidad es que no es la única respuesta, ¿no? O sea, no es la única razón por la que su proyecto va a funcionar. Necesitan a los pilotos correctos, necesitan desarrollar las competencias internas para justamente poder sacarle provecho a esa tecnología que están adquiriendo. Repito, sí hace la diferencia la tecnología, pero tienen que tener al conductor correcto, ¿no? Sí. Y bueno, ya nada más para terminar, este es mi último slide, es repetir lo que vimos, pero hay un par de puntos aquí que se me hicieron muy interesantes. Eh, el primer punto, y lo voy a tratar de resumir, digo, si no lo alcanzan a leer, dice, no asumas que adquirir nueva tecnología es esencial para llegar a los niveles de transformacionales. Dice, primero enfócate en mejorar cómo la gente y los procesos se coordinan dentro de la organización, y entonces busca cómo desarrollarlos con algún partner externo, ¿no? Arturo, sí, cuando gustes. De hecho, es parte de los talleres que voy a hacer, Arturo, de lo de Alteryx. Pero bueno, si quieres, ahorita al final platico de eso. Ahora, otra cosa que dice aquí Gartner, ¿no? Dice, a pesar de que hay mucha tensión alrededor de formas avanzadas de analítica, o sea, cuando ustedes escuchan de Machine Learning y de Data Science y modelos predictivos, son así como que súper wow, ¿no? Yo quiero eso, yo quiero llegar hasta allá. Sin embargo, pues la mayoría de las aplicaciones son aplicaciones básicas. O sea, el gran problema o el gran reto está en integrar los datos y tenerlos listos para analizarlos, no necesariamente en hacer la analítica avanzada, ¿no? Digo, clara, o sea, cada vez más hacemos más proyectos de analítica avanzada, pero la realidad es que no es el principal problema que tienen las empresas, que es lo último que está aquí, ¿no? O sea, dice, es muy fácil como que perderse, emocionarse con tecnologías de Machine Learning, inteligencia artificial, pero la forma tradicional de analítica o de BI sigue siendo crítica, ¿no? O sea, nosotros nos seguimos dando cuenta que hay un gran problema, digo, a pesar de que en todos estos 20 años hemos visto un montón de proyectos y los clientes han hecho muchas inversiones, sigue habiendo un problema muy serio en cómo se manejan los datos y en cómo se tienen disponibles para que los usuarios los hagan, ¿no? Entonces, pues eso es lo que quería comentarles. Digo, espero que les sirva. Digo, sé que a lo mejor fue muy filosófico, no mostré nada tecnológico así, pero son factores que hemos visto que son importantes que consideren, ¿no? Ya para cerrar, yo lo que les ofrezco como siguientes pasos, de hecho, con algunos clientes ya lo estamos viendo, es una sesión, digo, sin costo, llamada para compartirles casos de éxito, para que nos comenten el problema que tienen y darles recomendaciones, ayudarles a definir su estrategia, cómo determinar el impacto, cómo hacer el caso de negocio, digamos, eso cuenten con nosotros. Digo, varios de ustedes que me conocen saben que me encanta pues, ayudarlos, y nosotros a lo que le apostamos es a que si se dan cuenta que les damos valor en ese proceso, pues a lo mejor si van a hacer un proyecto, pues nos van a contratar, pero eso es completamente gratuito y es algo que creo que les puede dar mucho valor. En otros casos, por ejemplo, ahorita lo que me están poniendo de hacer un webinar de preparación de datos, pudiéramos hacer el webinar, o si tienen un problema específico, lo hacemos constantemente, podemos hacer pruebas guiadas, es decir, nos sentamos con ustedes, con datos de ustedes, les compartimos una licencia de Tableau, les compartimos una licencia de Alteryx, y les vamos pasando y vamos revisando cómo preparar sus datos. Entonces, digamos, eso lo podemos hacer cuando ustedes gusten. Si nos buscan al final, con gusto podemos agendar algo, además de lo que podemos preparar de webinar que nos están pidiendo, ¿no? Y lo último, pues obviamente, pues temas de entrenamiento y servicios que puedan necesitar, con gusto ahí los podemos apoyar. Y otra vez, los invito a los webinars de abril y de mayo.
y les vamos a hacer llegar la información de los otros webinars que son un poco más técnicos, ¿no? Pero también les pediría al final, va a haber una encuesta, si nos ayudan pues, a poner ahí sus comentarios y qué otras cosas más les gustaría ver, ¿no? Digo, creo que este tema de los webinars o workshops nos lo han pedido bastante y lo vamos a empezar a preparar también, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentarles hoy. Disculpen que me extendí, ya saben luego que luego me emociono, pero no sé qué preguntas tienen y con gusto se las respondemos, ¿no? Entonces, en resumen, lo del webinar, bueno, a ver, déjenme aquí porque no había visto las preguntas. Omar pregunta, ¿cuándo estará el webinar la siguiente semana? Es el martes. Creo que ayer respondió Evelyn. Lo del webinar de preparación de datos, lo podemos preparar y como les digo, podemos hacer algo con ustedes uno por uno, si así lo quieren, con sus datos y ahora sí, pues que vean cuál es el valor para su negocio específico, ¿no? A nosotros nos gusta mucho que toquen las herramientas porque creemos que es la mejor manera en que ven el valor, ¿no? Cuando se dan cuenta que algo que hacen en Excel en mucho tiempo lo van a hacer acá en segundos, lo resuelven más rápido. No sé qué otras preguntas tienen por ahí. Bueno, veo por aquí que alguien está escribiendo. Igual, si alguien necesita que les abra el micrófono o algo, también lo podemos hacer, ¿eh? Digo, si es necesario. Tenemos algo con respecto al uso de Alteryx con ecosistemas de AWS, específicamente temas de seguridad. Sí tenemos documentación y algo de experiencia. Si gustas, Omar, te comparto aquí mi correo. Bueno, igual, bueno, sí, te los comparto aquí. Si quieres, escríbeme así más a detalle el problema o el requerimiento que tienes y con gusto te compartimos información o incluso pues podemos tener alguna sesión para probarlo, ¿no? Digo, no sé si es temas de cómo conectarte y cuáles son los mejores caminos para autenticar o usar los datos. Digo, no sé, si me puedes dar más detalle, con gusto te lo respondemos. No, muchas gracias a ti, Arturo. Qué gusto saludarte. Sale, sí, Omar, perfecto. Con mucho gusto y te repito, igual, si necesitas que lo vamos a detalle, lo revisamos con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, Víctor. Gracias. No, hombre, gracias, Omar. Y repito, lo que ustedes necesiten, la verdad es, repito, tengo mucho material. Mi problema no es prepararlo, mi problema es filtrarlo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que ustedes necesiten internamente para su proyecto, eh, no sé, como les decía, documentar un caso, ideas, ¿no? De dónde aplicarlo, en qué áreas, con mucho gusto búsquenos y los podemos ayudar, ¿no? Bueno, no sé si todavía hay más preguntas. Si no, pues les agradezco mucho y les pido de favor nada más si nos ayudan con la encuesta final. Cualquier comentario es bienvenido, bueno, malo. Y si hay algún otro tema que quieran que toquemos en los webinars, con mucho gusto lo preparamos. Digo, esto al final es para ustedes. Queremos que que reciban valor de estos webinars que les damos y obviamente pues buscamos estar mucho tiempo aquí junto con ustedes en su proceso de adopción de analítica, ¿no? Entonces, si no hay mucho más, digo, bueno, creo que ya nadie está escribiendo y no hay preguntas, pues les agradezco mucho el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Please, nada más echemos la mano con la encuesta. Muchas gracias. Listo, Evelyn.